El tema del día de hoy es el vuelo de los cóndores. Tiene la misma temática, se podría decir, bueno, no es necesariamente el mismo tema, pero está un poco asociado al Caballero Carmelo, ¿no? En el Caballero Carmelo, el tema básicamente que hemos apreciado es acerca de las peleas o la competencia de gallos, ¿no? En el caso del vuelo de los cóndores, vamos a asociarlo a un tema que vendría a ser el circo. Ya todo lo que tiene que ver con el circo. Por eso el título es El vuelo de los cóndores. ¿A quién crees que se refiere? A ver, si tienes el circo y tienes el título El vuelo de los cóndores, ¿a qué parte del circo crees que haga referencia? ¿Mm? ¿A qué parte del circo crees que haga referencia? Entonces, todo eso vamos a analizarlo el día de hoy. El autor es el mismo que hemos visto la clase anterior, es decir, Abraham Valdelomar. ¿Ya? Recordemos que, si bien es cierto, Abraham Valdelomar era el narrador en El Caballero Carmelo, aquí en El vuelo de los cóndores no va a ser el narrador, sino básicamente va a ser el protagonista de la historia, el niño en el cual se centra todo este cuento. A ver, primero vamos a ver algunos datos específicos del autor. Nació en Ica en el año 1888, pero la mayor parte de su infancia la vivió en Pisco, ¿no? Se la pasó en Pisco. ¿Qué más? Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y él empezó su carrera publicando diarios y revistas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente era escritor, sino también periodista, ¿no? ¿Qué más? Viajó por casi todo el sur del Perú mostrando su arte, ¿no? Se encargó de mostrar sus obras literarias y también por las publicaciones de su revista, ¿no? Es que viajaba mucho. ¿Qué más? Se dedicó al periodismo, ya te lo dije, y eran muy famosas sus declamaciones improvisadas en el Café Cinebar Palais Concert, situado en el Jirón de la Unión. O sea, él se dedicaba no solamente al periodismo, sino que también a declamar. Así como ahora creo que en los salsódromos o las discotecas o en de repente en Barranco Bar, creo que esos lugares que funcionan tipo anfiteatros, donde están los cómicos, ahora los cómicos hacen sus chistes o invitan a cantantes de música criolla, cantantes reconocidos, algo así, ¿no? Cantantes peruanos, ya a ese tipo de lugares él asistía, pero no para cantar ni para para contar algún chiste, sino él asistía a esos lugares para declamar, para declamar. Y todas sus declamaciones, o sea, todas las poesías o la oratoria que él tenía eran improvisadas en ese momento. Entonces, él tenía la capacidad de juntar las palabras, básicamente aislarse del mundo por un momento y en su mente solo se le venían palabras, todas ellas lo juntaba y daba su declamación de forma improvisada, o sea, al instante, así como si fuese un duelo de rap, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de eso, simplemente es improvisado, ¿no? Tomas de referencia algunas palabras y buscas con qué riman. Entonces, él también hacía algo similar, ¿no? Se acordaba de algunas palabras, se acordaba de lugares y empezaba a improvisar ahí sus declamaciones, sus poemas, ¿no? Eso lo realizaba en el Café Cinebar que se encontraba en el Jirón de la Unión. Ahí se concentraban todos, ¿no? Si es un bar, obviamente es un sitio donde venden licor, ¿no? Entonces, básicamente él en los bares se dedicaba a realizar este tipo de arte. ¿Qué más? Abraham Valdelomar perteneció a la corriente posmodernista con respecto a la literatura peruana, ¿no? Él era posmodernista. ¿Qué más? Fundó la revista que se llamaba Colónida. Recuerda que él era un periodista que tuvo periódicos y revistas y todo ello, ¿no? Él escribía en ello, ¿no? Él es el fundador de la revista Colónida, es decir, del movimiento Colónida, todo lo que tiene que ver con eso. Imprimió solo 4 números de su revista y un grupo literario con el mismo nombre. O sea, solamente llegó a producir 4 de estas revistas. No recuerden que las revistas no salen a diario, sino que estas revistas salen o semanal o mensual. No solamente se publicó 4 números. ¿Qué más? Fue elegido diputado, es decir, que también perteneció a la política. O sea, no solamente fue escritor, no solamente fue periodista, sino que también ingresó a la política, ¿no? A todo lo que tiene que ver con esto. Murió en un accidente en las cercanías de Ayacucho en 1914. Recuerden que el apodo de Abraham Valdelomar era el Conde de Lemos, ¿no? Es Abraham Valdelomar Pinto, su nombre completo. Él muere en un accidente en cercanías a Ayacucho en 1919.
¿Qué cosa era Colónida? Prácticamente es el grupo donde se formó su revista, ¿no? O sea, él lo funda, Abraham Valderomar funda el grupo Colónida para dedicarse a la venta de revistas y todo ello, ¿no? Todo lo que tiene que ver con publicaciones. No solamente fue eso, sino que también un grupo literario. Lo fundó y duró desde 1915 hasta 1916, ¿no? Es donde se mantuvo esta fundación. ¿Qué más? Sus integrantes, o sea, las personas a las que contrató Abraham Valderomar tenían algo en común, los que dirigían prácticamente el grupo Colónida, y tenemos ahí a otros escritores como lo fue José Carlos Mariátegui, Percy Gibson, Federico Moore y Alberto Ulloa, ¿no? Otros representantes también de la literatura peruana. El fruto del grupo Colónida es la revista del mismo nombre, o sea, el grupo, la empresa se llamaba Colónida, y obviamente su revista, la revista que ellos publican, también va a tener este mismo nombre, ¿no? La revista Colónida. ¿Qué más? Se publicaba cada 15 días, era un quincenario entonces, era un quincenario. A ver, el nombre se debió a que se daba a conocer como un nuevo mundo y hacía referencia a Colón. ¿Por qué se llamaron Colónida? ¿Por qué? Porque tomaron como referencia el nombre de Cristóbal Colón, el que descubrió América, y básicamente juntaron su nombre y le pusieron Colónida, ¿no? Porque se centraban en haciéndole referencia a este personaje. Por ello, en su primer número aparecen las tres carabelas de Colón y fue dedicado al poeta José Santos Chocano. Su último número se dedicó al poeta José María Eguiguren, ¿no? Entonces, básicamente, el nombre Colónida es en referencia a Cristóbal Colón y justo utilizaron de imagen de portada, o sea, para que sea el símbolo o el logotipo de la revista a las tres carabelas. ¿Qué más tenemos? A ver. Ya, miren, esta es la foto de cómo era el primer número de la revista Colónida. ¿Cómo fue? Ahí está, mira, aquí está el logo con las tres carabelas y efectivamente como le dedicaron un número a Chocano, aquí también está la foto de Chocano, ¿no? El título de la revista y todo ello. Así lucía el primer número de la revista Colónida, un poco viejo, ¿no? Es antiguo, ¿no? Súper antiguo. ¿Cuáles eran las características de este movimiento, de esta revista, de esta empresa? ¿Qué tenían en común al momento de escribir, al momento de publicar? Dice, exaltaron la sencillez de las provincias comparándolas con la vida aristocrática de la capital. ¿Qué quiere decir esto? Que en la revista priorizaban o halagaban mucho más la vida en el campo, es decir, en la sierra o en las provincias. La vida en el campo era mejor para ellos que la vida en la ciudad, o sea, que la vida en Lima, la vida atareada en Lima, en medio del bullicio de los carros, en medio de los ambulantes, de todo ello, ¿no? O sea, para ellos era mejor la vida en el campo, ¿no? Al aire libre, con los animales, sin preocupaciones por qué cosa vas a comer, que tienes que ganar dinero, porque tenían sus chakras, pues, ¿no? Entonces, como que era más factible o era mejor para ellos la vida en el campo que la aristocracia que se vivía en la ciudad, ¿no? Que tienes que levantarte a esta hora, tienes que cumplir tu trabajo, tienes que traer comida para el hogar, tienes que, o sea, es diferente a la vida en el campo. Generalmente en el campo cada uno tiene su chacrita y ahí produce, ¿no? Los alimentos y tiene sus animales y todo eso, ¿no? Por eso se dice que en la sierra nunca falta la comida. Entonces, eso es lo que se exaltaba más en sus publicaciones, o sea, que ellos preferían la vida en el campo que la vida atareada y bulliciosa de la ciudad, ¿no? En este caso de Lima. Representa una etapa de renovación literaria, nuevos autores y nuevos estilos. Recuerden que los estilos que han ido año tras año, siglo tras siglo, vienen a ser los estilos pasados, los estilos que vienen, que son provenientes de Europa, ¿no? Recuerda que los pioneros en literatura son en Grecia. Ellos tenían cierto estilo que con el tiempo fue cambiando y cuando llega el siglo de oro español, ellos también lo van adaptando a su realidad, ¿no? Al contexto en
en el cual ellos viven. Luego, cuando ya empiezan a llegar las obras a Latinoamérica y empiezan a formarse los autores latinoamericanos, ellos ya tienen un nuevo estilo, ¿no? Porque no todos van a repetir los mismos patrones de Grecia o los mismos patrones de Latinoamérica, no van a repetir lo mismo, ¿no? Sino que ya empiezan a crear literatura con sus propios estilos, nuevas formas de publicación, un nuevo idioma y todo ello, ¿no? Un nuevo contexto, nuevos temas, nuevas cosas, revalorar nuevas cosas de repente de la nación, ¿no? Entonces, prácticamente ese fue el cambio que tuvieron con respecto a los temas. ¿Te acuerdas que antes los temas eran, por ejemplo, ahí nomás, en Grecia y en la Edad Media, los temas principales eran la exaltación a un héroe guerrero? Generalmente la mayoría de historias era exaltar al guerrero, a la persona que derrotó, que venció en una guerra, ¿no? Eso básicamente eran los temas, y con el tiempo esto fue cambiando y ya hablaban acerca de personas comunes como cualquiera a quienes le haya sucedido alguna aventura, ¿no? Y con el tiempo seguían hablando. Antes, en la Edad Media, creo que el tema principal era el teocentrismo, que era Dios, y con el tiempo empezó eso a desarrollarse y ya empezaban a hablar acerca del hombre. Ya el centro no era Dios, sino que ya era el hombre. Entonces todo eso se fue cambiando con el tiempo, pues, ¿no? Todo ello cambia con el tiempo. Entonces obviamente que cuando la literatura llega a Perú o se empieza a desarrollar en todo su esplendor, los peruanos también tienen su propio estilo, ¿cierto? No necesariamente van a imitar lo que hacía Grecia, lo que hacía España, lo que hacía otros países, ¿no? Ellos ya tienen su propio estilo, utilizaban tal vez partes del quechua, entonces como que eso era un plus adicional para las nuevas publicaciones. Muchos estudiosos de la literatura, el movimiento, para muchos estudiosos de la literatura, el movimiento colónida fue una revolución total de la cultura peruana. ¿Por qué crees que es una revolución? Porque se presenta un cambio, pues, nuevos estilos de escritura, nuevos temas que abordar acerca de nuestro país, es decir, de Perú, porque ya estamos aquí ubicándonos en literatura peruana. Entonces, es una revolución porque a partir de ello empezaron a surgir nuevos autores, nuevos escritores, nuevos temas, y como que la literatura peruana empezó a abarcar más. Recuerden que no solamente tenemos a Abraham Valdelomar, tenemos a César Vallejo, tenemos a Mariátegui, tenemos a muchos otros escritores importantes que empezaron a surgir de ello, ¿no? Empezaron a surgir a partir de esto. Entonces, básicamente por eso se dice que es una revolución, porque ahí empezó todo lo que conlleva la literatura peruana. ¿Qué más tenemos? El vuelo de los cóndores, una de las obras más importantes del autor Abraham Valdelomar, ¿no? Recuerden que la obra anterior que analizamos fue la del Caballero Carmelo, pero El vuelo de los cóndores también es otra de sus obras muy creativas. Generalmente, cuando yo leo las obras de Abraham Valdelomar, me doy cuenta que va dirigido hacia un público infantil. Si bien es cierto, tiene temas de reflexión, pero si tú lo transformas en un cuentito infantil, pasa como historia para niños. En serio, pasa como historia para niños, porque el Caballero Carmelo prácticamente está o pareciera que va dirigido hacia los niños, ¿no? Si bien es cierto, toca temas serios como la muerte del gallo, lo de la unión de la familia y todo eso, ¿no? Pero ahí por lo bajo, como que es una historia un poquito para niños, porque si fuera para adultos tendría una reflexión un poco más profunda, ¿no? O sea, sería más compleja, tendría cosas, más problemas, ¿no? Pero si se centra en solamente esos temas, o sea, como que parece historia para niños. Entonces, El vuelo de los cóndores también es tipo cuentos así, pero para niños. Si bien es cierto, está apto para que todos lo lean, es muy bonita la forma en la que escribe, pero yo siento que va dirigido o se acerca un poco más hacia los niños, y son ellos los que podrían entenderlo un poco mejor. A ver, vamos a leerlo. Observa. Eh, Dice, fue publicado por primera vez en el diario limeño La Opinión Nacional el 28 de junio de 1914. Para poder escribir este cuento, Abraham Valdelomar solicitó a su madre algunos datos que le ayudarán a ambientar su relato eh, novelista, ¿no? Como él le llamaba. Muy bien, entonces vamos a analizar nuestra historia. El relato está contado en primera persona, es decir, que quien la cuenta es Abraham Valdelomar, porque él forma parte de la historia como si él fuera el protagonista. ¿Qué más? El cuento está dividido en 7 capítulos cortos, además pertenece al grupo de cuentos criollos de Abraham Valdelomar.
Y los temas que aborda son la ternura del hogar, la solidaridad social, la indignación y el despertar adolescente de nuevos sentimientos. Entonces, todo esto se va a desarrollar y yo te voy a ir explicando en qué momentos de la historia se desarrollan estos temas. A ver, vamos a analizarlo entonces. Empezamos con nuestra historia y conforme va avanzando yo te voy dando algunos datos extra, ¿ya? A ver, el niño Abraham, es decir, que el mismo Abraham Valderomar se mete en la historia, ¿no? Y nos habla de él acerca de cuando era niño, ¿no? No necesariamente es una historia real que le sucedió a él, sino que él se mete a la historia como protagonista, pero no quiere decir que esto le haya sucedido en la vida real. El niño Abraham, entonces de 9 años de edad, o sea, está hablando de su infancia, se entusiasmó sobremanera con la llegada de un circo a su pueblo, ¿no? Antes, en esos años, era sorprendente ver los circos, ahora casi ni les prestamos atención por el avance de la tecnología y eso, pero antes, cuando no había televisor, cuando no había no había mucha tecnología, la gente se asombraba por cualquier novedad, ¿no? Porque era de las pocas cosas nuevas que estaban llegando a la ciudad, ¿no? O al pueblo donde él estaba. A ver, dice, se asombró de sobremanera con la llegada del circo a su pueblo. A la salida de la escuela se fue al muelle a contemplar el desembarco de los artistas. Se supone que después de la escuela tú tienes que ir de frente a tu casa, pero tanta fue la curiosidad de Abraham que él, después de la escuela, se fue al muelle a ver quiénes llegaban, ¿no? En ese momento veían a quién, al afamado barrista Kendall, al hombre de goma, al domador llamado Mr. Glandis, a la bellísima amazona llamada Miss Blutner con su caballo blanco y también al caballo matemático, que era otra de las atracciones que tenía el circo, al graciosísimo payaso llamado Confitito, quien era el rey de los payasos y venía con su mono, ¿no? Al costado de su mono que hacía sus piruetas y todo ello, ¿no? ¿Qué más? Y consigo traían el espectacular evento que se realizaba dentro del circo que se llamaba el vuelo de los cóndores, que lo realizaba una niña pequeña que le decían Miss Orquídea. Esta niña se dedicaba a hacer lo que hacen los trapecistas, pues no, era trapecista, se colgaba ahí por los aires, agarraba una cuerda, agarraba la otra, se daba volantines, eso en el aire, ¿no? Entonces, a ese evento, a eso que te estoy mencionando es que se le llamaba el vuelo de los cóndores. A esa parte del show se le conocía como el vuelo de los cóndores, o sea, al acto que realizaba la niña Miss Orquídea, ¿no? ¿Qué más? Eh, Dice, me dio una corazonada, la niña no podía ser otra, Miss Orquídea, y esa niña frágil y delicada iba a realizar aquel prodigio. Celebraron alborozados mis hermanos, el circo y yo, pensando, me fui al jardín después de la escuela y aquella tarde no atravesé palabra con ninguno de mis camaradas, o sea, con ninguno de mis hermanos. Ya, básicamente esta parte te la voy a explicar después, pero la que hemos visto anteriormente es quienes desembarcaban en el muelle, ¿no? Quienes habían estado llegando como parte del circo. A ver, ¿qué más nos dice? Entre sueños vio a todos los artistas desfilando delante suyo, entre ellos a la niña rubia que la miraba sonriente. De vuelta en la vida real recibió una sorpresiva y grata noticia. Su padre había comprado entradas para que toda la familia fuera al circo a ver el espectáculo. O sea, que nuestro personaje Abraham había quedado anonadado cuando vio a Miss Orquídea, o sea, a la pequeña niña, o sea, había despertado en él el sentimiento del primer amor, se había enamorado al ver a aquella niña rubia, es una niña pequeña y que tenía la capacidad de realizar ese prodigio, ¿no? De colgarse en los trapecios, de realizar el acto de un trapecista. Entonces Abraham se había quedado enamorado de la pequeña niña, tanto así que se demoró en llegar a su casa, ¿no? Y entonces, y vivía soñando con ella, ¿no? Imaginándose eh, a la pequeña niña. Entonces, justo cuando ya despierta de su sueño, su padre había comprado las entradas para que todos fueran al circo. A ver, por ahí que me están preguntando. Ah, ya. No, no me están preguntando nada. Entonces, habrán emocionado, ¿no? Porque va a ir al circo y se entera de que uno de los números más emocionantes y peligrosos es el llamado vuelo de los cóndores, que va a ser realizado por aquella niña de la cual se enamoró, de Miss Orquídea.
eh, que no podría ser otra que la misma criatura bella que viera en el muelle, ¿no? Cuando vio desembarcar a los respectivos integrantes del circo. ¿Qué más? Muy emocionado, Abraham asistió al espectáculo. Obviamente él estaba esperando el acto de la niña Miss Orquídea, ¿no? Él estaba esperando verla ahí, por eso estaba emocionado, ilusionado con asistir al circo. A ver, ante sus ojos desfilaron el barrista, ¿no? El barrista, ¿cómo se llamaba? Kendall. ¿Quién más? El que daba el salto mortal. Luego, el caballo que respondía a los problemas matemáticos, ¿no? El caballo matemático, con movimientos de cabeza. Le ponían ahí las respuestas, por ejemplo, 1 más 1, 2. Y el caballo decía sí con la cabeza, o si le ponían otro número, hacía no con la cabeza, ¿no? Entonces, por eso le decían el caballo matemático. El oso bailarín, el mono que hacía múltiples piruetas y los payasos graciosos, ¿no? De entre ellos destacaba el payaso, el rey de los payasos, Confitito. Sin embargo, el número central era obviamente la cerecita del pastel, ¿no? Se podría decir para cerrar con broche de oro, el show del vuelo de los cóndores, donde participaba la niña Miss Orquídea, ¿no? Donde ella realizaba este acto de columpiarse y balancearse por las cuerdas, ¿no? Ella era trapecista, era tipo gimnasta, ¿no? Cuya magnificencia se plasmaba al ritmo gimnasio del movimiento y del suspenso generado por los asistentes. Se trataba básicamente de que Miss Orquídea cambiase de trapecio desde una altura muy elevada. Recuerden que abajo hay una cuerda para sostener en caso de que cayese, ¿no? En caso de que cayese al vacío. Pero al momento de realizar el acto, o sea, le sale bien, ¿no? Le sale bien, es aclamada por el público, la gente está emocionada, la gente está feliz, aplaude todo eso, ¿no? Entonces el público empieza a decir que lo haga otra vez. Ante la presión del público, los jefes obviamente del circo le dicen a la niña que tiene que repetir el acto. La niña ya estaba un poco cansada, ya no podía hacerlo de nuevo, pero ante la obligación de su jefe, del jefe del circo, tuvo que volver a repetir la historia, ¿no? Tuvo que volver a repetirla. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ella lo hace por segunda vez, recuerden que ella ya está un poco cansada, no agarra bien el trapecio y cae al precipicio, cae al suelo. Recuerden que ella está haciendo el acto desde un lugar muy elevado, desde arriba. Imagínate caer desde esa altura hasta el precipicio. Recuerda que había una cuerda que sostenía para evitar la caída, ¿no? Pero muchas veces no es suficiente esto, porque el golpe que tú te das también puede producir en ti alguna lesión interna. Entonces, ella al caer, lo único que pasó fue que terminó ensangrentada, ¿no? Le comenzó a salir sangre y efectivamente había quedado en shock, ¿no? Tuvieron que llevarla al hospital y estuvo ahí varios días. Abraham, el personaje principal, se quedó también en shock, ¿no? Por lo que le había pasado a la dulce niña. Recuerda que él está enamorado de ella. Entonces él estaba preocupado, no hacía día y noche, no hacía más que pensar en ella, o sea, ni siquiera podía comer. Hasta que él paseando una tarde por el muelle, ¿no? Paseando ahí, tirando, pateando piedritas, qué sé yo, paseando, ve a la niña que estaba ahí, pero no estaba caminando, sino que ella ya estaba postrada en una silla de ruedas, ¿no? Estaba postrada en un sillón en la terraza de una casa mirando a la playa, ¿no? La vio muy pálida y delgada y Abraham, como es un niño un poco tímido, siempre iba a mirarla, ¿no? Lo único que podía hacer era observarla y la niña le sonreía nada más. Entonces, así estuvo todo ese tiempo. El circo canceló esa función del vuelo de los cóndores, pero las otras funciones sí las realizaba mientras el circo todavía estaba en el pueblo. Pero Abraham ya no quería saber nada del circo, lo único que quería saber es cómo se encontraba la niña. La vio ahí postrada y lo único que la niña hacía era sonreír, ¿no? O sea, probablemente se había quedado con un shock postraumático después de esa caída, ¿no? Entonces la niña no se encontraba bien. Ya pasó el tiempo y el circo ya se tenía que retirar, tenían que volver a su hogar, entonces subieron todos al barco, todos los barristas, los payasos, todos ellos, y también la niña, ¿no? La cual Abraham la contempló desde lejos mientras se desaparecía en el horizonte, ¿no? Mientras el barco se iba desapareciendo, ambos se miraban. Y la niña simplemente flameó con su pañuelo, nada más. Y es así como terminó
la historia de amor de Abraham, una historia trágica, un poquito trágica, ¿no? Entonces simplemente se despidieron de esa forma después de que la niña haya quedado mal debido a lo que pasó, ¿no? Sí, muchos al leer la historia piensan que puede haber muerto, ¿no? Pero por fortuna, como que la malla que estaba debajo la sostuvo un poco, ¿no? Pero esto no impidió a que ella tenga lesiones internas y todo ello, lo que conlleva, ¿no? Ya no podría ser ella la misma de antes después de este accidente. Entonces, prácticamente de eso se trata la historia, del primer amor de Abraham, pero un amor trágico se podría decir, ¿no? Simplemente quedó en él, no llegó a realizarse, se podría decir, y culminó con la despedida de la niña, nada más. Cuando el circo, los participantes del circo se alejaron en el barco y Abraham quedó en el muelle mirándolos, ¿no? Nada más, ahí termina. Por eso prácticamente yo opino, o sea, yo pienso que las historias de Abraham Valderomar básicamente se dirigen a los niños, ¿no? Es un poquito infantil, ¿no? El contexto en el que se desarrolla la historia, pero también tiene mucho que ver, así sea infantil o sea lo que sea, cómo se desarrollan sus historias, tiene que ver mucho las moralejas que tiene, ¿no? O la enseñanza que nos da. Ahí es donde Abraham reflexiona y se da cuenta de lo malo que son los hombres. Recuerda que él es un niño. Entonces ahí es donde él piensa de la maldad que tienen los adultos. ¿Por qué? Porque explotaban mucho a los que participaban en el circo, como en el caso de la niña, ¿no? O sea, no le importó si estaba cansada, si puede tener alguna dificultad, simplemente le mandó a que repita el acto, ¿no? Entonces, sí, aparte de ser infantiles, como que son un poquito tristes, ¿no? Las historias de Abraham Valdelomar. Entonces, prácticamente ahí es donde Abraham se da cuenta de la maldad que tienen los hombres, ¿no? O sea, de que no les importa nada, solamente les importa la ambición, la avaricia, y no importa quiénes explotan, no importa de quiénes se aprovechan y todo eso, ¿no? O sea, ahí es donde nuestro personaje como que nos hace un hincapié en que prácticamente el corazón de los niños es un poco noble y el de los adultos ya vendría a ser todo lo que acarrea los males del mundo, ¿no? Entonces, esa sería la reflexión. A ver, indíquenme por favor si tienen este cuadrito en su libro o no lo tienen. Indíquenmelo, ya tenemos escasos minutos para terminar. Indíquenme por favor si tienen este cuadrito en su libro, porque efectivamente el mío es otra copia. Sí, a ver, indícame todo lo que tienes. ¿Tienes esto? ¿Tienes preguntas de retroalimentación? Sí. ¿Tienes esto también? Sí. ¿Tienes el trabajando en clase estas imágenes? También. ¿El pupiletras también? Sí. ¿Todo esto también? Todo. Ya, a ver. ¿Hasta aquí? Ya. Ahora, ¿tienes esto verificando el aprendizaje también? Sí, hasta la pregunta 15 me dicen. Ah, ya, hasta aquí entonces, ¿no? Ya, muy bien, entonces vamos a desarrollarlo todo. Es que en algunos libros, como yo tengo acá otro formato, en algunos libros cortan algunas preguntas, ¿no? Entonces por eso les estoy preguntando. Pero me informan que tienen todo, ¿no? Vamos a desarrollar desde el principio. A ver, esto lo voy a desarrollar yo. Para ustedes les voy a dejar las preguntas que son para marcar con alternativas. Los personajes vendrían a ser Abraham. A ver, completen junto conmigo. Abraham, ¿quién más? Miss Orquídea, los personajes principales. Miss Orquídea, los padres de Abraham, la familia, ya mejor, para que sea más completo. La familia de Abraham, la familia de Abraham, y básicamente los personajes del circo, ¿no? Los personajes del circo. Entonces completamos de esa forma nuestro libro. Completamos nuestro libro. Ya, completamos entonces. Abraham, Miss Orquídea, la familia de Abraham y los personajes del circo. Mientras van copiando, voy esperándolos. A ver, pasamos a la siguiente. Los escenarios vendrían a ser la casa de Abraham, donde se desarrolla la historia, ¿no? El muelle y el circo, ¿no? El muelle y el circo. Básicamente esos serían los escenarios en los cuales transcurre este cuento. A ver, ¿qué más tenemos? El autor obviamente es Abraham Valdelomar. Vamos a completarlo. Abraham Valdelomar.
¿Qué más tenemos? La corriente literaria, ahí nos decía, ¿no? ¿En qué corriente literaria estaba Abraham Valdemar? En el postmodernismo. Postmodernismo. Ya está. ¿Qué más tenemos? Los temas a desarrollar, los temas los vimos ahí, los temas eran la ternura del hogar, ¿no? La ternura del hogar, porque era un hogar bien lindo, ¿no? O sea, la familia de Abraham era una familia muy linda, muy tierna, se podría decir, valga la redundancia. El papá, la mamá siempre estaban ahí atentos con sus hijos, cuidaban bien, trataban bien a sus hijos, todo ello, ¿no? Y entonces la ternura del hogar, básicamente la calidez del hogar, vendría a ser el tema. ¿Qué más? La solidaridad social, ¿no? Cuando Abraham empieza a pensar, ¿no? En cómo es el hombre, ¿no? Entonces se pone de parte de quién, de la niña, ¿no? Y básicamente empieza a cuestionarse sobre la sociedad. ¿Qué más? La indignación, ahí también, solidaridad social, indignación, todo ello, ¿no? A ver, entonces colocamos aquí la indignación. Eso está en su libro en la parte de temas, donde dice los temas que aborda son, ahí lo menciona, la indignación y el despertar de un nuevo sentimiento, ¿no? En todo caso, del amor. El despertar adolescente, a ver, el despertar, acá dice despertar, el despertar, copien junto conmigo, del amor, del primer amor, vamos a ponerle ya, el despertar del primer amor, ya está, listo. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos estas preguntas que sí son para responder, así que vamos a preguntar uno por uno, ¿ya? Empezamos con Ángela Alvarado. A ver, la primera pregunta. Miss Orquídea era, ¿quién era Miss Orquídea? A ver, Alvarado, Ángela, ¿cuál es tu respuesta? ¿Quién era Miss Orquídea? La M, dice su compañera, efectivamente una niña del circo, ¿no? Una niña del circo. Muy bien, Miss Orquídea, la trapecista. Una niña del circo, respuesta correcta. A ver, pasamos a la 2. Dice, identifica uno de los hechos que ocurrió en el show El vuelo de los cóndores. ¿Cuál será? A ver, esto va para Cristian Fabián Cayán. ¿Qué ocurre? Cristian Fabián, a ver, esperamos su respuesta. La C me dice Cristian. A ver, Miss Orquídea se cayó del trapecio en su segundo intento. Respuesta correcta. Esto sucedió en la obra El vuelo de los cóndores, ¿no? Muy bien, respuesta correcta. Pasamos ahora a la pregunta 3. ¿Abraham Valdelomar perteneció a qué? ¿A cuál de todos estos? A ver, esa pregunta va para Gabriel Chunga. A ver, Gabriel. ¿Abraham Valdelomar a cuál perteneció? ¿A cuál de todas estas alternativas? Gabriel, ¿está o no está Gabriel? La M dice, no, Abraham Valdelomar perteneció al movimiento Colónida, ¿ya? Así que ahora pasamos a responder la pregunta 4. ¿Qué era el vuelo de los cóndores? ¿Qué era? ¿Qué cosa era? A ver, esta pregunta le toca al usuario Jan. A ver, el usuario Jan, si no responde, yo lo respondo y no vale la pregunta. ¿Qué era el vuelo de los cóndores? A ver, Jan, no veo tu respuesta. Ya, entonces lo voy a responder yo. Ah, ya, Jan ya me respondió, me dice la A. Un acto donde volaban los cóndores. ¿Cómo va a ser un acto donde volaban los cóndores? No te pases, pues. A ver, es un acto de circo donde actuaba una niña. La clave correcta es la C. Clave correcta es la C. A ver, Jan, por favor, ¿estás atento o cómo es? Ah? Ya, no hay problema. A ver, pasamos entonces a la pregunta ya de trabajando en clase. Obviamente esto está sencillo, ¿no? Miss Orquídea lo relacionas con esta última imagen. A ver, un ratito. Miss Orquídea, aquí. El circo, obviamente con la imagen del circo. El muelle, aquí está, ¿no? Este es el muelle. Listo, ya tienes la relación correcta. Ahora vamos a pasar a colorear los nombres de 4 personajes. Nosotros hemos encontrado aquí a Abraham, que está por aquí, coloreenlo junto conmigo.
Abraham. Luego tenemos a Orquídea, que está por aquí, Miss Orquídea, junto conmigo. Luego tenemos a Blutner, Miss Blattner, que es otro de los personajes de el circo. Miss Blattner, está acá desde la Bea, Blattner hacia arriba. Luego tenemos a quién, tenemos a Kendall, ¿no? El barista, Kendall. Aquí está, Kendall. Ya está, ya hemos encontrado a 4 personajes del circo. Ahora sí, volvemos a ustedes. Adivina qué personaje es. Es el rey de los payasos, trabaja con un mono y es muy gracioso. ¿Quién será? Eso le toca a Luana Rivas. Luana Rivas. Luana Rivas. A ver, Ángela me dice que no dice orquídea. Sí dice orquídea, mira. Orquídea. Orquídea, sí dice orquídea. No te preocupes, sí dice orquídea. A ver, ¿a quién le tocaba? Rivas, ¿no? Luana Rivas. A ver, ¿cuál es tu respuesta, Luana Rivas? Luana, ¿dónde estás? No me dice nada. A ver, es el rey de los payasos, trabaja con un mono y es muy gracioso. ¿Cómo se llamaba? Ya, sí, es un payaso, pero ¿cómo se llamaba el payaso? ¿Cuál es su nombre? Sí lo mencioné, sí lo mencioné. A ver, alguien ya, a ver, cualquiera. Puede responder cualquiera, el que sepa la respuesta de cómo se llamaba. A ver, Valentina García, confite o no era, era Confitito, Confitito, el payaso Confitito, Confitito. Ya está. Tiene que ser el nombre correcto, si no podemos pensar que es otro protagonista, ¿ya? Confitito. La 4, a ver, si ordenamos la primera que me sale y si ordenamos la segunda que sale. A ver, eso le toca a Luana Guadalupe Tinoco. A ver, Luana, si ordeno esto, ¿qué me sale? Luana, Tinoco. A ver, Luana. Luana. Ya, me dice orquídea. Muy bien. Orquídea. Orquídea. Respuesta correcta. A ver, y la segunda, Luana me dice Abraham. Muy bien. Abraham. Respuesta correcta. Pasamos a la siguiente. Uy, ahora, a ver, ¿sacarán esto? Dice, completa los casilleros el nombre de un personaje del circo. Cualquiera de ustedes, responda ya. ¿Cuál sería? Ya, Michael Byron. Me dice el caballo matemático. Ajá, respuesta correcta. Michael tuvo la respuesta. El caballo, a ver, vamos a completar. El caballo, a ver por aquí, matemático, ¿no? Matemático. El caballo matemático, ya está. Ese es el personaje que tenía que caber en estos cuadritos. Vamos con las siguientes preguntas. ¿Cuál era el nombre del acto donde participaba Miss Orquídea? A ver, esto se lo vamos a preguntar al usuario Valentina García. A ver, Valentina, ¿cuál era el nombre del acto? La C me dice su compañera, efectivamente el acto de volar en el trapecio, o sea, de realizar lo que hacían los trapecistas se llamaba el vuelo de los cóndores. Muy bien, Valentina García. ¿Quién sorprendió a la familia con entradas para asistir al circo? ¿Quién? A ver, volvemos al principio. Eh, Ángela Alvarado, Ángela Alvarado, Ángela Alvarado, no te veo, no veo tu respuesta. El padre, muy bien, Ángela, ya te vi. El padre vino trayendo entradas para el circo, ¿no? Y los niños todos emocionados, sobre todo Abraham, porque iba a ver a la niñita, ¿no? A ver, ¿por qué Abraham demoró para llegar a su casa? ¿Por qué se había demorado? ¿En qué se había entretenido? ¿Qué estaba haciendo? A ver, eso va para Cristian Fabián Cayán. A ver, Fabián Cayán, ¿por qué demoró en llegar a su casa? A ver, Fabián, danos tu respuesta. ¿Con qué se había entretenido? A ver, Fabián Cayán, no te veo. ¿Me respondiste o no? No, ¿no? ¿O sí? ¿Sí o no? A ver, respóndeme de nuevo para ubicarte. Respóndeme de nuevo, Fabián Cayán.
Porque, ya, la D, me dice su compañero Fabián, efectivamente la clave correcta es la D. Se fue a ver la llegada del circo, muy bien. Si yo no encuentro su nombre, por favor, vuelvan a repetir su respuesta, o sea, vuelvan a escribir, vuelvan a mandar, hasta que yo diga, sí, ya vi tu respuesta, ¿ya? Muy bien. Se fue a ver la llegada del circo, por eso se demoró, ¿no? Y llegó tarde a su casa. ¿Qué personaje del circo le llamaba más la atención a Abraham? Creo que esta respuesta sí es súper sencilla y le toca a Gabriel Chunga. A ver, Gabriel, ¿cuál sería tu respuesta? Gabriel, ¿qué personaje del circo le llamaba más la atención a Abraham? La D, me dice su compañero, efectivamente, ¿no? Miss Orquídea, quien era la pequeña trapecista. Identifica lo correcto sobre el aspecto físico de Miss Orquídea. ¿Cómo nos dicen que era ella? O sea, ¿qué parte de su fisionomía, o sea, de su físico nos describían en la historia? Eso va para Jan Medrano. A ver, Jan, ¿qué parte de su físico identificas ahí en las alternativas? ¿Cómo era? A ver, Jan Medrano. Jan, ¿dónde está Jan? La B, me dice su compañero, respuesta correcta. Era de cabellos rubios. Ajá, era una niñita rubia. Era bien bonita. A ver, la pregunta 6. ¿Cuál sería la respuesta? Eso le toca a Luana Rivas. ¿Cuál sería la respuesta en la 6? A ver, Luana. Luana Rivas, vamos a esperar. Por ahí estoy leyendo a todos, pero la pregunta es para Luana Rivas. ¿Cuál es tu respuesta, Luana? Nos queda 14 minutos todavía porque terminamos a las 12:20, ¿no ven? Nos queda 14 minutos. A ver, Luana. Luana. No me dice nada, entonces vamos a desarrollarlo, ¿ya? A ver quién tenía la respuesta correcta ahí, los que me están escribiendo por el chat. A ver, Luana. Ya, con todos. Mr. Kendall era el barista, ¿cierto? Entonces, uno, ¿con quién? Con la Y. 1Y. Ahora, Miss Blattner era una amazonas, ¿no? Entonces, Miss Blattner con la Z, 2Z. Acá está 1Y, 2Z. Confitito era el payaso, entonces 3X, ¿no? 3X. La clave correcta efectivamente está en la A. 7. Abraham Valdelomar junto al movimiento Colónida publicaron una revista llamada, ¿cómo se llamaba su revista? A ver, Luana Tinoco. Luana Tinoco. ¿Cómo se llamaba la revista de Abraham Valdelomar? Luana. Estoy esperando tu respuesta, Luana Tinoco. Pregunta 7. Luana, ¿estás o no estás? Ya, lo voy a responder yo entonces. Abraham Valdelomar, junto al Movimiento Colónida, publicaron la revista llamada, o sea, la revista del mismo nombre, Colónida. La revista se llamaba Colónida, ¿en honor a quién? A Cristóbal Colón, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Identifica lo incorrecto sobre Abraham Valdelomar. ¿Qué es incorrecto sobre Abraham Valdelomar? ¿Cuál de todas estas será incorrecto sobre su vida? A ver, eso le toca a Michael Byron Hurtado. A ver, Michael. Michael me dice la A. Claro, se opuso al grupo Colónida. Esto es lo falso. ¿Cómo se va a oponer si él es el creador del grupo Colónida? No tiene sentido que se haya opuesto, ¿no? Entonces, esto es lo falso, ¿no? La clave correcta es la A. ¿Fue diputado? Sí. ¿Murió a causa de un accidente? Sí, en Ayacucho, ¿no? ¿Pasó su infancia en Pisco? Efectivamente. ¿Recitaba poemas en el Palace Concert del Girón de la Unión? Ajá. Entonces, ¿cuál es falso? La A, que se opuso al grupo Colónida. Vamos con la 9. No es un tema del cuento El vuelo de los cóndores. ¿Cuál no es un tema? Lo acabamos de desarrollar hace unos instantes en la pregunta anterior, en la primera pregunta. Valentina García. ¿Cuál de todos estos no es un tema de la obra El vuelo de los cóndores? Valentina me dice la D. La indignación sí lo es. Los temas son la ternura del hogar, el despertar de los sentimientos, la indignación y la solidaridad nacional. El tema que no corresponde es lo hermoso del circo. O sea, este tema no se desarrolla. Mira, observa. Aquí tenemos los temas. ¿Cuáles eran? Eran la ternura del hogar, la solidaridad social, la indignación, el despertar del primer amor.
Cuando decimos temas, se refiere básicamente a lo interior, no a lo exterior, como es el circo, ¿no? Como era el circo y todo eso. Los temas generalmente se centran en los problemas, en los temas importantes de la vida que aquejan en ese momento, ¿no? Entonces, el tema que no se desarrolla es lo hermoso del circo, pero sí la ternura del hogar, ¿no? Cuando está junto a sus padres, el despertar de los sentimientos cuando su primer amor es Miss Orquídea, la indignación cuando se da cuenta que el hombre es malo, ¿no? Porque explota mucho a los demás, cuando tiene poder explota a los demás, y la solidaridad nacional, ¿no? Porque se compadece de lo que está sucediendo con los personajes del circo. Pregunta 10. Abraham Valdelomar, además de escritor, también trabajó como qué otra cosa trabajó. Eso le toca a, ya empezamos nuevamente desde el principio, Moscoso. ¿Tienes la respuesta? Ya sé que has ingresado recién, pero ahí mientras estaba explicando de repente algunas preguntas, ¿has logrado atinarla? ¿La tienes o no? Moscoso, parece que no la tiene, ¿no? Si ha ingresado después. A ver, Ángela Alvarado. A ver, Ángela, respóndeme de nuevo porque si no voy a perder tu respuesta, porque acá todo el mundo está contestando. Ya, Ángela me dice la D, respuesta correcta, ¿no? Él era periodista antes de ser escritor, por eso dice que fundó el grupo Colónida, la revista Colónida, ¿no? Porque era periodista. Pregunta 11. A ver, eso va para el usuario Fabián Cayán. A ver, Fabián. El movimiento Colónida tuvo ese nombre en honor a quién. Está fácil, ¿ah? A ver, Fabián Cayán. Fabián Cayán. La B, me dice su compañero, claro, le pusieron el nombre Colónida en honor a Cristóbal Colón, ¿no? Y efectivamente la foto de el primer número de esa publicación tenía como logo las 3 carabelas. A ver, 12. El último número del programa del circo, ¿cuál fue? El último show del circo, ¿cuál fue? ¿Cómo se llamaba? Eso le toca a Gabriel Chunga. A ver, Gabriel, responde por favor. Si has respondido antes, responde de nuevo porque todo el mundo está participando. A ver, me dice la D, Gabriel Chunga, efectivamente el vuelo de los cóndores. Así se llamaba el último acto donde se accidentó Miss Orquídea. ¿Por qué Miss Orquídea tuvo que repetir el acto? ¿Por qué razón repitió? ¿No? ¿Por qué razón la obligaron a repetir ese acto? O sea, de volver a subirse al trapecio y empezar a hacer sus piruetas. A ver, sí, ya he dicho, ya te he contestado la pregunta del vuelo de los cóndores, sí me has contestado, Gabriel Chunga, sí lo he leído, solo que estoy haciendo estas preguntas a los que le toca y recién te ha tocado a ti, anteriormente no te ha tocado, ¿ya? A ver, Jan, el usuario Jan, ¿cuál sería tu respuesta en la 13? ¿Por qué Miss Orquídea tuvo que repetir el acto? A ver, Jan, ¿cuál sería tu respuesta? Tienes aquí las claves. Jan no me dice nada, pasó otro usuario, ¿no? Jan me dice la A. ¿No le salió bien la primera vez? No, la primera vez le salió espectacular. Es por eso que el público pidió otra y el dueño del circo, el jefe del circo, la obligó a que lo repitiese por más de que ella estaba cansada. Entonces la clave correcta es la C. El jefe del circo la hizo que se repitiera. Por eso tuvo que volver a hacer el acto. ¿Ya? A ver, vamos a contestar la 14. ¿Qué salvó a Miss Orquídea de morir? O sea, ella cae desde lo alto, ¿no? Obviamente cualquier persona que cae desde lo alto hasta la tierra, hasta el suelo, va a morir, ¿no? Porque es una caída desde una altura demasiado elevada. Pero ¿qué la salvó? ¿Por qué no murió? Si bien es cierto, la dejó con estragos, ¿no? Con un shock postraumático y estaba postrada, se podría decir. Pero ¿qué cosa la salvó? Eso le toca a Luana Rivas. Luana Rivas no me está contestando, creo, ¿no? Luana Rivas, a ver. Luana. Luana no me dice nada hasta el momento. Entonces, vamos con Luana Tinoco. Luana Tinoco me dice la B. La B, una malla que había, ¿no? Ajá, respuesta correcta. Una malla la salvó de morir. Imagínate que no hubiese estado la malla. Imagínate. Ahora, la 15, la última pregunta ya, ¿no? Y nos despedimos. Luego de ver el accidente de Miss Orquídea, ¿qué comprendió Abraham? A ver, ¿qué comprendió a su corta edad? Michael Byron. A ver, Michael, ¿cuál sería tu respuesta? Luego de ver el accidente de Miss Orquídea, ¿qué comprendió Abraham? Me dice la D.
Ajá, que hay hombres malos, ¿no? Que el hombre es malo. Eso es lo que comprendió, que los adultos son malos. Entonces la clave correcta es la D. Respuesta correcta. Muy bien, ya hemos terminado el día de hoy con el curso. Entonces vamos a, recuerden que más ratito vamos a pasar a lo que vendría a ser eh, después yo les voy a dar las indicaciones en el chat del grupo, qué es lo que van a copiar al cuaderno. Les voy a también subir el video grabado de la clase del día de hoy, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Entonces, nos despedimos, ¿ya? Nos despedimos. Recuerden que más ratito voy a subir todavía los videos y les voy a dar las indicaciones. Entonces, ya hemos terminado el día de hoy. Recuerden que la tarea siempre es el libro de tareas y ustedes tienen plazo para presentarme la tarea hasta el día sábado 12, ¿no? Hasta el sábado 12. Pasada esa fecha, yo ya no reviso, yo ya no acepto, ¿ya? Hasta el sábado 12. Muy bien, entonces nos despedimos y adiós.